Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a platicar de este tema que yo lo he titulado así: la renovación de la mente. La renovación de la mente. Y vamos a ir a un versículo, lo vamos a estar analizando desde distintas perspectivas para que entendamos más o menos la bendición de tener una mente renovada y cómo pues esa mente se va a renovar. Un día de esto me preguntaba un hermano eso, fíjese, que en qué consiste la renovación de la mente y cómo se da el renuevo de la mente. ¿Cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que llegamos a tener una mente nueva o renovada? La verdad, hermanos, es que eso es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida a través de la palabra, pero va a depender en gran medida de la actitud que nosotros tengamos hacia la palabra de Dios. Si usted está aquí es porque ama la palabra y le gusta pues exponerse a la palabra de Dios, porque una cosa es oír de oídas, fíjese, y otra cosa es realmente exponerse uno a la palabra para ser edificado. O sea, una cosa es simplemente oír una ponencia de la Biblia, y otra cosa es venir y querer escuchar la palabra de Dios. Porque usted puede oír solamente una exposición, ¿verdad? Pero también puede oír a Dios en el momento de la palabra. Depende de la actitud que nosotros tengamos, depende del hambre y sed que uno tenga delante del Señor. Entonces, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo da esta instrucción, bien bonita, fíjense, porque dice: no os conforméis a este siglo. Cuando dice a este siglo se refiere a esta vida, pues, a la vida en el siglo presente. Le llama la palabra de Dios al tiempo que nos ha sido dado de parte del Señor para vivir acá en la tierra, que son 70 u 80 años, más o menos ese tiempo. Entonces, no se conformen, dice el apóstol Pablo, a este siglo, a la vida en este siglo, sino transformaos. Dice, transformaos. O sea, esa palabra en el griego se dice metamorfó, de ahí viene metamorfosis. Y lo que significa metamorfó es cambiar de forma. Cambiar de forma. O sea, si nosotros nos hemos encontrado con nuestro Señor Jesucristo, ¿alguien dice amén? Amén. Si nos hemos encontrado con Él, definitivamente, hermano, algo tiene que haber pasado ya en nosotros y seguir pasando. Una transformación de nuestro ser, un cambio de forma. Hace poco platicaba con otro hermano acá de la congregación. El que me preguntaba acerca de la renovación de la mente era un hermano de allá de San Salvador. El día viernes estuvimos allá dando la doctrina avanzada. Pero un hermano de acá de la congregación que es reciente, pues, que se ha acercado a la iglesia, yo creo que todavía no está bien convertido, ¿va? Bueno, yo creo que todos estamos en un proceso de conversión. A saber cuántos años va a durar ese proceso, ¿va? Pero los que han ido de misioneros a la India dicen que un indio, o mejor dicho un hindú, se convierte al Señor en unos 10 años desde que acepta a Cristo. En unos 10 años, más o menos, calculan los misioneros por las experiencias que han tenido allá, ¿verdad? Que un hindú realmente se convierte a Cristo 10 años después de que aceptó a Cristo. Porque cuando a un hindú le hablan de Cristo y lo logra reconocer como Dios, lo agrega a sus 300 dioses que tiene, ¿va? ¿Me entiende? Ya lo aceptó como Dios, pero tiene un montón de dioses. Y luego hay que irlo discipulando y enseñándole la palabra hasta que se vaya convirtiendo. Por eso le digo que a saber cuánto nos va a durar también a nosotros la conversión, ¿verdad? O cuánto nos ha durado.
porque muchos cristianos están solo convencidos y algunos ni tan convencidos, ¿va? Porque aunque se les enseñe la palabra y la oigan y la lean, no acatan. Pero otros están convencidos y otros convertidos, gracias a Dios, que son cosas diferentes. Pero la conversión, me preguntaba este hermano, me hacía muchas preguntas. Entonces yo le decía que en la medida que uno se expone a la palabra, el Espíritu Santo nos va transformando, uno va siendo transformado. Y entonces me dijo él, ¿y qué es la transformación? ¿Cómo es? ¿Cómo se da? Pues según este versículo, la transformación, el cambio de forma, que ya no seamos como éramos antes de recibir a Cristo. Ese cambio de forma se da, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta versión dice entendimiento, otras dicen mente, ya se las voy a poner. Pero esto quiere decir que, mire pues, si no hay renovación de el entendimiento, entonces no hay transformación del ser integral. No hay un cambio de forma. Si no se renueva el entendimiento, el pensamiento, entonces no hay un cambio de forma, no hay conversión, pues, no hay conversión. Y si no hay conversión, obviamente vamos a estar conformes a la vida en este siglo, pensando que muerto el chucho se acabó la rabia, ¿va? O sea, que después de la muerte no pasa nada más. Y sepa que después de la muerte comienza la vida eterna, después de la muerte, o la muerte eterna. Depende de cómo nosotros hayamos evolucionado mientras estamos acá en la tierra, en este estadio tan corto, va, hermano, que solo 70 años. Y un poquito, va. Digo pues porque a Matusalén le dieron casi 1000 años. Adán también vivió más de 900 años. Todos los prediluvianos vivieron bastantes años, y a nosotros nos acortó la vida del Señor a 70 u 80 años. No tiene más tiempo para fregar usted aquí en la tierra que eso, nada más. Cortita la vida, ¿va? Por eso es que dice el libro de los Salmos que es como la flor, pero no como dice la Selena, ¿va? O decía, sino que dice que así como la flor del campo que nace en la mañana y luego desaparece y ya no es, así es la vida del hombre acá en la tierra. Efímera, pasajera, se termina bien rápido. Los que ya tienen T5 saben de lo que les estoy hablando, ¿va? Tiempo que pasa no vuelve, decía aquella viejita, ¿verdad? Porque la verdad es esa, ¿va? Que lo vivido quedó ahí atrás, y lo que tenemos que hacer es disfrutar el presente y saber que lo que pasó, hasta el salmista dice, vaya, lo pasado ha pasado, y eso no se puede cambiar, pero sí podemos nosotros inferir en el futuro nuestro, depende de las decisiones que tomamos en el presente. Pero este siglo es la vida en esta tierra, y aquel que no renueva su mente no alcanza transformación. Y eso es lo que le decía hace un momento, ¿va? Que a saber cuánto tiempo tardará la renovación, eso es relativo en cada persona, pues es diferente. Lo que quizás para Mama Conchi puede significar X cantidad de años, para Juanita puede ser más o puede ser menos. Solo estoy poniendo un ejemplo, ¿va? Ajá. Puede ser mucho, quizás alguien se convierte en un año de verdad al Señor, otro en un mes, otro en un día, dependiendo de la intensidad con la que se ame al Señor y con la que se ame su palabra. Entonces, hay gente en las iglesias, hermano, hay gente en las iglesias que tienen años de ser cristianos, pero que no han sido transformados. O sea, no hay un cambio de forma, no hay un cambio de forma. Y no estoy hablando, hermano, de ser involuto. O sea, todos pecamos, dice el apóstol Juan, y que el que no peca es mentiroso. El que dice que no peca es mentiroso, porque todos de alguna manera pecamos. Pero cuando le digo pues que hay cristianos que
que tienen muchos años de estar, mucho tiempo de estar en una congregación o en varias congregaciones quizás, pero no se les ve un cambio de forma realmente, o sea, no se refleja un cambio en sus actitudes, en sus obras, en su caminar, pues no se ve un cambio, pero tienen años de estar en una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve un cambio? Porque no se ha renovado la mente. Y al no renovarse la mente, no hay transformación y la gente se conforma a la vida en este siglo. Se conforman con ir a misa el día domingo, al culto el día domingo, ¿va? Se conforman con ir a un discipulado y ya fui al discipulado y ya cumplí. Y si hay culto el día sábado, ¿verdad? Hay alguna actividad, no viene al culto el domingo porque ya fue el sábado. O si hay vigilia el día viernes, como estuvo en 2 cultos el día viernes en vigilia, ya no viene el día domingo a ninguno de los 2 cultos porque ya estuvo el día. No se trata de cumplir un requisito, sino que se trata de vivir para Cristo, de vivir para Él. Entonces, el que vive una vida acomodada a este mundo es porque no ha cambiado su interior. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada. Él sigue con el pensamiento antiguo. ¿Cuál es el pensamiento antiguo? El del tiempo en el que no conocía a Cristo. Su pensamiento sigue siendo igual al que no es cristiano. De igual manera. Allá el cristiano se burla de los que danzan. Aquí el que no ha sido renovado, pero que ya se encontró con Cristo, el que no le ha renovado su mente, tal vez ya no se burla, pero no danza, ni canta, ni nada. A la hora de la alabanza se va a echar las pupusas mejor allá al chalet, y luego entra y solo a profetizar, ¿va, hermano? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Desde ahí ya no les cree uno. No estoy hablando de los que profetizaron ahora, porque estos aquí estaban en el culto. Amén. Aclaro, hermano. Pero el punto es que uno se va conformando a vivir un evangelio light, religioso. Y el evangelio, hemos dicho muchas veces, que no es religión, sino que es una relación con el Señor constante. Ahora, aquí hay otra cosa bien tremenda, fíjense, hermano. Porque dice, mire, que hay que ser transformados a través de la renovación del entendimiento con un propósito, con un objetivo, para que comprobéis. Este es un término en el griego que se puede traducir probar, comprobar, discernir, entender. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, mire pues, que para discernir la voluntad de Dios, para entender la voluntad del Señor, lo que necesitamos no es ir donde la chentilla a que le profetice o a que le adivine. No necesita ir donde a saber qué nombres dicen, va. Donde el hermano Santos iban algunos, fíjense. No necesita ir donde un adivino dice que profeta, sino que lo que necesitamos para discernir la buena voluntad de Dios es que nuestra mente sea renovada. Si la mente es renovada, usted sabe cuál es la voluntad de Dios. No va a estar ahí pensando, ¿y cuál será la voluntad del Señor? Pues, ¿será que la voluntad, algún soltero, será que la voluntad del Señor sea que me case con la remigia? ¿Me caso o no me caso? Y agarro una flor, va, Señor, háblame por favor, y le quito un pétalo. ¿Me caso? No me caso. ¿Me caso o no me caso? Buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Lo que necesitamos es que la mente se renueve. Si la mente se renueva, usted no va a andar preguntando, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Pues no, porque tiene renovada su mente. Y se le ha renovado la palabra y el Espíritu Santo. Entonces ahí están los pensamientos del Señor en usted y usted va a saber exactamente qué hacer. ¿Será que la voluntad de Dios sea que yo vaya al culto? Va a pensar usted, va. Algunos se levanta y que va a ir al culto y de repente pasó algo en la casa. La voluntad de Dios es que no vaya yo al culto. No será lo contrario, que el enemigo le está poniendo estorbo para que no vaya. Porque el que no tiene renovada la mente no logra discernir. No logra discernir
¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios está buscando en uno? ¿Hacia dónde Dios le quiere guiar? ¿Hacia dónde le quiere llevar? No logra discernir. ¿Por qué? Porque la mente no está renovada. Sigue con el mismo pensamiento antiguo, el cual es un pensamiento carnal. Es un pensamiento, cuando decimos carnal, hablamos de que es un pensamiento almático, pues, que está nada más en el alma y no en el espíritu, pensando en las cosas meramente terrenales y que son meramente del ser humano, del hombre terrenal, porque usted y yo ya no somos, hombres y mujeres terrenales. No. Usted y yo somos espirituales y luego vamos a ser celestiales. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero eso va a pasar si la mente se renueva. Es que mire pues, hermano, si a usted le renuevan la mente, lo que le va a importar únicamente es las cosas de arriba, lo espiritual, lo de los cielos, lo que nos lleva al Señor, lo que nos lleva a Dios. Lo demás va a ocupar un segundo, tercero, a saber qué nivel de importancia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos vamos a enamorar del Señor si la mente es renovada. Vamos a ir adquiriendo la mente de Cristo. Con eso voy a terminar, si es que el tiempo me lo permite, ¿va? Entonces yo quisiera leerle este mismo versículo en otras traducciones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas. Mire cómo lo dice esta Biblia. Y no os adaptéis a este mundo. La Reina Valera de 60 dice: no os conforméis a este siglo. Esta dice: no os adaptéis a este mundo. Ahí está más claro a qué se refiere cuando dice a este siglo. No se adapte a este mundo. El mundo es el sistema terrenal. No piense usted que mundo, la gente generalmente cuando se habla de mundo piensa en aquellas cosas muy pecaminosas, como en los vicios, las adicciones, pero no, el mundo es eso y muchas otras cosas de las que uno está enamorado. Por ejemplo, o sea, son dos sistemas: el sistema de Dios y el sistema del mundo. El sistema de Dios es espiritual, pero el del mundo es meramente terrenal y humano. Le pregunto yo, ¿venir al culto es del mundo o es del espíritu? Es espiritual, ¿va? Depende a qué venga también, ¿va? A veces la gente llega por otros propósitos a la iglesia. Le pregunto otra cosa: su trabajo, ¿cuántos trabajan? ¿Su trabajo es espiritual o es del mundo? El mío puedo decir que es espiritual, va, gracias a Dios. Pero el suyo es del mundo, porque está dentro del sistema mundo. ¿El dinero es espiritual o es del mundo? Es del mundo. ¿Su casa es espiritual, donde usted vive, pues, o es del mundo? Es parte del sistema mundo. O sea, todo eso, el trabajo, el negocio, la profesión, el oficio, el dinero, las finanzas, pues en sí, ¿verdad? El sistema financiero en el que nosotros estamos esclavizados, todo eso es del mundo, es del sistema mundo. Entonces, aquí está diciendo la Biblia de las Américas: no os adaptéis a este mundo, que su vida no se adapte al mundo. Antes estábamos adaptados completamente al mundo, pero hoy tenemos que estar en un proceso de renovación de nuestra mente para desadaptarnos del mundo y adaptarnos al reino de Dios y su justicia, al reino de los cielos, adaptarnos al sistema de Dios que es completamente espiritual. Pero le repito, pues es un proceso de regeneración. Entonces dice: no os adaptéis al mundo. No se adapte al mundo, ni quiera adaptar el mundo a la iglesia o a su vida espiritual. No tiene que ser de esa manera, sino transformaos, cambie de forma. Aquí dice, mire, mediante la renovación de vuestra mente, que ya no dice entendimiento, sino que dice renovación de la mente, para que verifiquéis. La otra versión decía comprobéis. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, aceptable y perfecto para Dios, pues no con respecto a nuestra óptica, sino como Dios ve las cosas. Uno no va a ver las cosas como Dios las ve
hasta que no sea renovada la mente. Uno no va a pensar en las cosas como Dios piensa en ellas si no le es renovada la mente. Uno no va a juzgar como pecado alguna situación, que Dios sí la juzgue como pecado, si no nos es renovada la mente. O en algunos casos hay gente que juzga como pecado algunas cosas que no son pecado delante de Dios, pero es porque su mente no está renovada. Por ejemplo, hay gente que piensa que es pecado danzar en la iglesia. Dicen que eso es del mundo. No tienen renovada su mente, porque están juzgando no como Dios juzga las cosas. Entonces, para poder uno verificar cuál es la voluntad de Dios, si aquello es de Dios o no es de Dios, lo que necesitamos es que sea renovada la mente. Al ser renovada la mente, vamos a ser transformados y según la Biblia de las Américas, no nos vamos a adaptar al mundo. No vamos a estar adaptados al mundo, sino que vamos a estar adaptados a lo espiritual. Un ejemplo, ¿cómo era su vida antes de venir a Cristo y cómo es ahora? ¿Sigue siendo igual que antes? ¿Qué hacía usted antes del 31 de diciembre? Se echaba las cervezas, dice la Juanita. Te las echaba, Juanita. Bien, va. Se te nota, fíjate. No, se te nota, fíjate. Así testificaba un hermano allá en México, un pastor que visitamos hace algunos años, contándonos él su testimonio, muy emocionado, ahí platicando, ¿va? Y decía, hermanos, mire, yo era borracho, hermano, pero borracho, la gente no me cree, pero yo tomaba todos los días, siempre iba de goma al trabajo, y ahí estaba con el trago en el trabajo para que me pasara, y en la noche al salir del trabajo seguía, pero ella era burlo, así empedernido, nadie me lo cree ahora, ¿ves? Y entonces le dice otro pastor, ¿va? Que iba con nosotros, no, hermano, le dice, te ha quedado la cara, le dice. Yo sí te creo. Entonces mire pues, en el mundo, su vida adaptada al mundo, ¿cómo era el 31 de diciembre? Ya testificó hermana Juanita, que testifique otro. Similar, dice el hermano Quique. Similar con un six pack más. Ajá, pero ahora se viene la vigilia, la proclama, gloria a Dios. Y si alguno no viene es porque está adaptado al mundo. Mire qué fácil se la estoy poniendo, ¿va? Los viernes, ¿qué hacía usted antes? ¿Cómo decía? ¿Cómo era el dicho? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y andaba buscando la pata de elefante, ¿va? Para chupar todo el fin de semana. Así tengo un vecino yo ahí, fíjese. Ahí todos los viernes, ahí por las 7 de la noche, ya se oye que están bien alegres. Y pasa burlo todo el sábado y todo el domingo. Hasta el domingo en la noche ya no hay bulla porque tiene que ir a trabajar el lunes. Entonces miren, pero ahora ¿qué hace usted los viernes? Se va al discipulado, digo yo pues. El sábado también hay discipulados. Si hay actividad en la iglesia, se va a la iglesia, busca de Dios o le dedica tiempo a su familia. El día domingo se viene al culto a los 2 servicios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se está desadaptando al mundo. Y entonces es bien fácil, fíjense, observar. Es bien fácil observar si uno está adaptado al mundo o a lo espiritual. O sea, es bien fácil observar en otro, en uno cuesta observarlo, fíjense. Porque somos buenos para ver para afuera, pero nos cuesta ver hacia adentro, ¿va? Pero yo me he fijado, allá en la otra galaxia, ¿va? Una galaxia muy cercana llamada Acajutla. Mire, fuimos a la playa, allá
allá por la Garita Palmera, lejos, hermano. Nos fuimos en la noche, bueno, en la tarde, va. En la tarde para regresar hasta el siguiente día. Nos fuimos un sábado y volvimos el siguiente día, el día domingo, ya en la tarde. Un montón de hermanos, fíjense. Bravo venía de regreso el del bus, porque dijo que mucha gente y nos quería cobrar más. Y entonces los convocamos a ayuno después. Y ellos no van a caber los hermanos ahora ahí. Ay Dios, hermano. Cabal. Entonces, mire pues, uno observa y dice, este fulano, este es carnal, porque solo le gusta la playa, o solo le gusta cuando hay día de campo, o solo cuando hay comida, y cuando hay ayuno, cuando hay retiro, y son varios cultos al día, solo llega uno. Pues sí, pero uno está observando al otro. Y está bien que observe, va, porque de algo ayudan los chismes. O sea, las viejas chismosas también le ayudan a uno, ¿va? Pero mira pues, está bien que observe porque Pablo dice que nos cuidemos el uno al otro, ¿verdad? O sea, hay que ver por uno primero y después por los demás. Lo malo es ver solo por los demás y no por uno. Entonces, está bien que uno diga, este fulano le vale el culto, ya quiere pasar, ¿verdad? Pero no será que yo estoy igual. O sea, mirémonos por dentro y ahí nos vamos a evaluar qué tan adaptado estoy al mundo o qué tan adaptado estoy a lo espiritual. Y eso me va a decir qué tan renovada está la mente, qué tan renovado está el pensamiento. Porque uno tiene, hermano, que adaptarse. El ser humano tiene esa gran virtud, ¿verdad? De adaptarse a todo. Uno se adapta a horarios, a climas, está en un clima extremo caluroso y por alguna razón le toca que irse a otro clima muy frío, se adapta, busca la manera. Si está en el frío, ahí anda bien cubierto, usa unas 10 sábanas para dormir, y si está en el calor, pone ventilador y duerme chulomba. O sea, se adapta. Entonces, adaptemos eso a lo espiritual, valga la repetición. Uno tenía X vida allá en el mundo, un perfil de vida, ¿verdad? Pues ahora tiene que ser diferente. Tenemos que adaptarnos al evangelio, adaptarnos a lo espiritual y desadaptarnos del mundo. Pero eso va a suceder si hay renovación de mente. Ahora se lo voy a leer en otra traducción. Es el mismo versículo. Biblia Arcas Fernández. Hoy le voy a ganar a un hermano que me dijo una vez que la prédica bastaba con 3 textos bien puestos. Yo solo uno lo estoy leyendo. Ni siquiera los 3 que me decía el hermano. Mire cómo dice esta: no os amoldéis a los criterios de este mundo. Dejaos transformar. Hermano, déjese transformar. ¿Cómo se va a dejar transformar? Renovando. Dice esta Biblia: renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. O sea, esta ahí no dice discernir la voluntad de Dios, sino que dice que sepáis discernir o apreciar lo que Dios quiere. Que sepamos apreciarlo, porque puede que sepamos qué es lo que Dios quiere, pero no lo apreciamos. Pero si es renovado nuestro interior, nuestra mente, pues a eso se refiere cuando dice que renueve nuestro interior, entonces vamos a apreciar lo que Dios quiere. Vamos a saber apreciar lo que Dios quiere, y eso que es bueno y agradable y perfecto delante de Dios. Y eso también nos va a llevar a ser renovados, transformados. Y lo que le he puesto aquí con negrita, mira: no os amoldéis a los criterios del mundo. ¿Amoldarse qué es, hermano? Amoldarse, dice ahí. ¿De dónde viene la palabra amoldar? De molde. ¿Y qué es un molde? ¿Cómo? Una forma, un patrón, pero no donde usted trabajaba. Un diseño. Entonces,
Si la mente no se renueva, si no se renueva el interior, uno se amolda al mundo. Es decir, el mundo tiene moldes en los que nos quiere meter a nosotros. Y uno de repente termina encajando en el molde del mundo y no en el de Cristo. Porque comenzamos nosotros a evaluar las cosas y a hacer una crítica de todo conforme a los criterios del mundo, no conforme a los criterios de Dios. Y aquel que no le renueva en su mente, lo que tiene en su corazón es mundo. Entonces, lo que tiene nada más es lo que es meramente terrenal, y todo lo va a visualizar conforme a los criterios del mundo, y él se va a estar amoldando a aquello. Nosotros necesitamos mirar todo con respecto a la vida cotidiana desde la óptica divina, conforme a las escrituras. Los criterios para evaluar cualquier situación en nuestra vida nos los pone la palabra de Dios. No puede ser lo que diga X psicólogo o X filósofo o lo que digan las dignas, por ejemplo, ¿verdad? Que es un movimiento feminista. Ni lo que diga un movimiento machista, ni lo que diga un movimiento feminista, sino lo que dice la palabra de Dios. Esos son los criterios que nosotros necesitamos tomar en cuenta para amoldarnos. No deben ser los criterios del mundo. Entonces hay gente que el culto lo quiere según los criterios del mundo. ¿Sí o no? Según los criterios del ser humano, pues. Entonces, quieren que la alabanza, el momento de la alabanza dure 15 minutos y luego se tardan media hora en dar anuncios, hermano. Y que la palabra dure 20 minutos, no más de 20 minutos. Y luego, pues, calabaza, cada quien para su casa. Y eso no puede ser así. ¿Cuál sería el criterio ahí? Obviamente el criterio del mundo, va. El tiempo, que la gente, bueno, un montón de pretextos. Que la gente llega cansada del trabajo. ¿Y quién no se cansa en el trabajo? Va? Que la gente necesita tiempo para su familia, es cierto también. Es cuestión de organizarse. Porque bíblicamente, si somos bíblicos, ¿cuánto debería durar el culto? La 10ª parte del día, va. El diezmo del día serían 2 horas con 40 minutos. Y pues es la cosa. O sea, estamos tratando de poner un criterio y hermano Quique puso el diezmo, pero ahora Juanita pone otro criterio. Obviamente me están dando 2 criterios con respecto al horario del culto, pues, que es un ejemplo que estamos poniendo, que no son del mundo, sino que son bíblicos. Entonces diríamos que lo menos que debería durar el culto son 2 horas 40 minutos, que es el diezmo de 24 horas. Pero como no tenemos culto todos los días, hermano, y usted canta, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. ¿Va que sí? Entonces, como no tenemos culto el lunes, bueno, los de alabanza sí tenemos, hermano. Y es el culto más largo para nosotros. Y los discipuladores también tenemos allá en la oficina, el día lunes. Y no tenemos culto el día miércoles, ni el día viernes, ni el día sábado. Bien podríamos hacerlo de 3 horas, o de 4, o de 5, como allá donde el profeta Tito. Solo que ahí tengo que aprender yo a... Qué lindo es mi Cristo. ¿Me entiendes? Tengo que aprender yo y el apóstol también, para alargar el culto. Pero mire pues, pero el mundo que dice, no, es que la reunión tiene que ser de 1 hora. Y luego que no le vamos a llamar culto, le vamos a llamar celebración o cualquier otro nombre secular.
Y al pastor no le vamos a llamar pastor porque es muy religioso, le vamos a llamar coach de vida, casi cuche, hermano. Él es mi coach de vida. ¿No será tu abuelita? Dígale usted. No, no le voy a decir así. Porque están amoldando la iglesia al mundo. Y bueno, a eso pues usted sabe que el apóstol Sergio habla mucho de eso. Se le llama la iglesia emergente en los últimos tiempos, que está adaptada al mundo, amoldada al mundo completamente. El molde que ocupa es un molde del mundo y no un molde del espíritu. Aquí no hablan lenguas porque eso es religioso, prohibido hablar en lengua. No aquí va, sino que así dicen en esas iglesias. Ya no digamos profetizar o ese tipo de cosas. Como un profeta contaba, un profeta de Sudamérica, que él es así bien cardíaco, ¿va? Cuando empieza a predicar y a profetizar, pareció al profeta Tito. Y entonces lo invitó el pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos. Lo invitó una vez a predicar, porque en esa iglesia pues me parece que tienen servicios en español para latinos y tienen otros servicios para americanos, ¿verdad? En inglés. La cosa es que lo invitó a predicar y le dijo: aquí la prédica dura 28 minutos, no más. Pero el hermano ahí arriba dándole, hermano, un montón de gente ahí en la iglesia más grande de Estados Unidos. Es un montón, pero un montón de gente. Parece estadio el templo. Aquel John Austin. Y entonces el profeta va de la Argentina, predicando, le dieron 30 minutos y no paró. Y entonces le hizo de señas que cortara, pero aquel siguió predicando con un mensaje profético. Le siguió dando. Cuando llegó a 40 minutos, le subió a los de seguridad que lo bajaran y los de seguridad lo bajaron. Y lo declararon persona non grata. Lo sacaron. Pero cuando lo sacaron, le dijo el profeta: así dice el Señor. Le dijo al pastor: esto se va a inundar y culebras y reptiles van a andar en tu piso, en tu alfombra y en el techo. Y cuando esto suceda, te vas a acordar de mí y me vas a llamar. Hermano, y no llegó aquel huracán, pues ¿cómo se llama ese huracán? Que inundó todo Texas. Y el templo de ese pastor se llenó de agua, hermano, todo. Y andaban culebras y lagartos adentro. Y entonces agarró el teléfono y le llamó: mira, se cumplió lo que me dijiste. Ah, sí, le dijo aquel. Pero lo que le quiero decir, pues, adaptado el culto, adaptado el evangelio al mundo. Eso no puede ser, no puede ser, no puede ser. No podemos coartar al espíritu, porque nosotros podemos tener como criterio el diezmo del tiempo, ¿va? 2 horas 40. Pero si el espíritu nos da aquí un Pentecostés, como decía hermana Juanita, no lo vamos a coartar. Aquí seguimos y le damos y que se vaya quien se quiera ir, porque a nadie tenemos aquí amarrado, ¿va? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque estamos tratando de amoldarnos al Espíritu Santo, no de amoldarnos al mundo. Pero sigamos, mire, se lo leo en otra versión. Como le decía, no le voy a dar 3 textos bien puestos, no que uno. Uno bien puesto. La Biblia Pueblo de Dios, mire cómo lo traduce. No tomen como modelo a este mundo. O sea, su modelo no puede ser el mundo, hermano. Su modelo, señorita, señorito, no puede ser los youtubers que andan ahí con el pelo de un modo y con los aritos, como 10 aritos en cada fosa nasal, ¿va? No puede ser eso. No puede ser. Su modelo no puede ser eso. Su modelo tiene que ser Cristo. Cristo mismo. No tomen como modelo. Su modelo, repito, no es el mundo, a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente. O sea, que hay una transformación en el interior, que el que era
de X forma ya en el mundo, ya no lo es, como dice el apóstol Pablo, el que robaba, que ya no robe, sino que al contrario, que trabaje con sus manos para que tenga algo para compartir, para dar, en vez de irle a quitar a otro. O sea, todo lo contrario de lo que pasaba allá, ¿verdad? Entonces, transfórmese interiormente. ¿Cómo se va a transformar? Renovando su mentalidad, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Renovando su mentalidad. ¿Cómo es su mentalidad? ¿Cómo piensa usted? Pues eso nos dice qué tan renovada está la mente. Porque, mi hermano, a veces uno solo lo negativo mira en todo, ¿va? A veces somos fatalistas. Cualquier cosa, mira algo feo. No, hermano, no. Si tiene renovada la mente, dice la Biblia que la mujer de Proverbios capítulo 31, que es la iglesia que está dando la talla de esposa, ¿va? De novia, dice que le sonríe el futuro. O sea, es optimista, pues. Optimista, ¿por qué? Porque discierne la voluntad de Dios. ¿Cómo la discierne? Porque tiene la mente renovada, tiene una mentalidad nueva, es completamente diferente. El que no tiene su mentalidad nueva, definitivamente, hermano, hoy hablar, de mí están hablando. Tan importante se cree que todo el mundo piensa que habla de él. ¿Ve que se están riendo? De mí se están riendo, de mí se están burlando. ¿Por qué? Porque en todo mira lo negativo y lo feo, porque su mente no ha sido renovada, tiene una mentalidad vieja, antigua. Entonces no tome como modelo el mundo, porque ese es el problema, que si la mente no se renueva, el modelo va a ser el mundo y no el evangelio, no la iglesia, no el Señor, no el Espíritu Santo, sino lo que el mundo dice. Voy a seguir porque no he salido de este versículo, mire, y ya 8 minutos me quedan. Pero aquellos están amoldados al mundo, ¿va? Por eso me ponen cronómetro. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, los criterios que en el tiempo presente se ponen. Al contrario, cambien su manera de pensar. O sea, hay que renovar la mente, según esta Biblia, la Dios habla hoy. Renovar la mente es cambiar la forma de pensar. Y eso en el griego se dice metanoeo o metanoia, y es un cambio de mente, un cambio de mente. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Aquí no dice transformes, sino que la transformación la pone aquí como que cambie su manera de vivir. Que cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Si no cambia la forma de pensar, no va a cambiar la forma de vivir. Vamos a seguir viviendo mal, como vivíamos en el tiempo del mundo. Y entonces dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y para que llegue a conocer la voluntad de Dios. Voy a leerle otro porque quizás muchas traducciones puse, el tiempo se me está acabando. No se acomoden a este mundo. O sea, no esté ahí acomodadito usted, ¿verdad? Tranquilito, conforme a las cosas del mundo. Por el contrario, transfórmese interiormente, con una mentalidad nueva, para discernir la voluntad de Dios. Gloria a Dios. No se acomode al mundo. Mira esta otra, la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hay muchas costumbres del mundo que no las hemos dejado. Y hay muchas conductas también del mundo que no las hemos dejado. Y bueno, no solo aquellas situaciones que tienen que ver con el sincretismo religioso, aquellos que les gusta siempre hacer pescado envuelto en huevo en Semana Santa y solo en Semana Santa, o aquellos que ahí ponen su arbolito navideño celebrando las fiestas paganas. Son costumbres y tradiciones meramente del mundo. Acuérdese que hay costumbres del reino y a esas sí nos tenemos nosotros que adaptar. Esas conductas y esas costumbres sí tenemos que
nosotros imitar. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de una mala costumbre en el reino, que tiene que serse una buena costumbre. Hebreos 10:25. ¿Cómo dice? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, una mala costumbre en el reino. Entonces, una buena costumbre en el reino es congregarse. Congregarse cada vez que hay culto, congregarse cada vez que hay discipulado, congregarse cada vez que hay alguna actividad de iglesia, congregarnos. Eso es imitar conductas y costumbres del reino y no las del mundo. Pero aquellos que se van a la fiesta de los farolitos, hermano, ¿es pecado ir a taco? No, no es pecado. Pero si se va cada vez a la fiesta de los farolitos, puede ser que algún día fue casualidad, ni sabía y usted pasando iba y se topó con eso. Pero si ya cada año ahí va para allá, y hasta lleva su farolito, está fregado. O aquellos que todavía se van a las procesiones, hermano, a ver las alfombras. Ay, qué bien chulas las alfombras. Yo quisiéramos una con el logo de Benecer, dice. Reprendo en el nombre del Señor. Costumbres que no hemos dejado. Entonces, no imiten las conductas ni las costumbres. De repente miramos una conducta en alguien del mundo y la queremos imitar. ¿Y por qué? Si no es un modelo a seguir. ¿Por qué no es un modelo a seguir? Porque no es cristiano. Y porque no está llevando palabra de Dios, aunque esté llevando quizás humanismo y sea bonito lo que diga. Como aquel, ¿cómo se llama el chinito japonés? Digo aquella, ¿va? ¿No este chinito qué? Chinito colombiano. Colombiano, ¿va? Japonés colombiano, ¿va? Muy bonitos los mensajes motivacionales que daba, pero no es palabra de Dios. Entonces, no imite conductas. O mira a alguien allá maltratando porque quizás en un restaurante le sirvieron tarde la sopa, ¿va? Y ahí está bravo y reclamándole al pobre mesero. ¿Qué culpa tiene el mesero? Si no, por lo menos vaya a pelear con el cocinero, ¿va? No que reclamándole al mesero, es que mire, yo la ordené hace 1 hora y usted no sabe cómo tengo desesperada la solitaria y mira a qué horas me la trae. Y el pobre hermano, si aquel estaba esperando que le dieran la sopa también. Entonces mira uno que está de pleitisto, eso tengo que aprenderlo yo soy muy bobo, a mí cualquiera me la hace ahí en los restaurantes. No, hermano, no imite conductas del mundo ni costumbres del mundo. Pero ya me estoy entreteniendo mucho y todavía tengo otras versiones que le quiero leer. Entonces dice, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, va a ser una persona nueva. La Biblia dice que somos nuevas criaturas, pero vamos a ser una persona nueva según esta versión cuando cambie nuestra manera de pensar. Entonces, hasta entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Solamente entonces. Y va a dejar de andar imitando conductas mundanas. Y mire, pues, a veces somos tan ignorantes, hermano. Lo digo por mí, no lo digo por usted. No, ni por mí. Lo digo mejor por la gente del mundo. Que se quieren imitar cosas, hermano, pero al extremo. Yo me acuerdo que hace algunos años, cuando yo andaba bicicleteando ahí en la calle, ¿va? A mí de joven me gustaba bicicletear y había un grupo de muchachos de la iglesia que nos íbamos en la noche después del culto. Eran tiempos sanos, hermano, eran tiempos de conciliación y en bicicleta por todo Sonsonate, mire, éramos como 8 por todo Sonsonate, íbamos a San Antonio y a Naulingo y ahí nos andábamos como a las 11 de la noche íbamos llegando de regreso, bien sudados y olorosos a Guerrero, ¿va? Bicicleteando, como no habían teléfonos, ¿va? Ni había internet. Pero en ese tiempo a mí me daba risa, porque a veces salíamos a bicicletear también en el día. Me daba risa ver algunos patinadores. Y no me daba risa porque se vieran patinando mal, ¿va? O porque se cayeran o algo así, sino porque el modelo que estaban imitando era un patinador canadiense,
Y como el patinador canadiense andaba con un suéter, hermano, bien apretado, y un gorro para el frío, y con botas así, para el frío, pues, porque usted sabe que ahí en esas zonas es extremo el frío. Así andaba aquel con el clima de Sonsonate. Eran dos muchachos que siempre me los encontraba ahí por la 14, yo patinando. Con el gorro, así caliente, bien sudados, hermano, patinando. Porque estaban imitando la conducta de alguien que habían visto en la televisión. Entonces, cuando se imitan cosas, se llega a extremos. Y por ejemplo, tenemos cantantes cristianos que han traído a la música cristiana cosas que son meramente del mundo. Las han copiado y se las han traído para acá. Tristemente, ¿por qué? Porque no se renueva la mente. ¿No se acuerda usted de una canción que cantábamos hace algunos años? Quizá no se acuerda usted, que decía el coro: tu nombre, oh Dios, levantaré, tu nombre, oh Dios, levantaré. ¿Sí se acuerda? Y de repente decían: oh, oh, eh. ¿Sabe quién hacía eso? Un pipián famoso, pero muy famoso, llamado Freddie Mercury. Él era el que hacía eso en los estadios, en sus conciertos. Pues este bandido lo trajo a los cristianos, imitando conductas del mundo. ¿Por qué? Por no tener renovada la mente. Que Dios nos ayude, hermano. La Biblia en lenguaje sencillo: y no vivan ya como vive todo el mundo. O sea, tenemos que ser diferentes nosotros, hermano. No vivan ya como vive toda la mara. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. O sea, ahí está incluida la transformación, ¿verdad? Cambiar el pensamiento para cambiar la manera de ser. Cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Si lo que yo estoy haciendo es algo que es la voluntad de Dios o no lo es. Solo de esa manera. Y así rapidito les leo esta otra, la versión Stendhal. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma. O sea que cuando se renueva la mente, se renueva el alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora ya no solo dice discernir, sino que experimentar si lo que hacemos es la voluntad de Dios. Pero me llama la atención que esta no dice renovación de mente, ni de entendimiento, ni de pensamiento, sino que del alma, porque la mente está en el alma. La mente ahí está. Por eso es que el que estaba allá en el infierno, el rico, ¿se acuerda usted del rico y Lázaro? No porque haya vivido con ellos, sino porque lo ha leído en la Biblia, pues. Dice que allá donde estaba en el infierno, atormentado en la llama, conoció a Lázaro cuando lo vio. ¿Por qué? Porque su mente ahí estaba con él. El cuerpo estaba enterrado, pero la mente seguía con él. Se acordó de sus hermanos y bueno, la mente está en el alma. Si se renueva la mente, se renueva el alma. Pero mire esta otra versión. La Torre Samad dice: y no queráis conformaros a este siglo, antes bien transformados con la renovación de vuestro espíritu. Aleluya. O sea que si se renueva la mente, se renueva el alma y se renueva también el espíritu. O sea, nuestro ser integral va a ser renovado si se renueva nuestra mente. Y luego dice con la renovación de vuestro espíritu, a fin de acertar, o sea, que no se equivoque, que es lo bueno y más agradable, y lo más agradable y lo perfecto que Dios quiere de vosotros. Que pueda acertar, que no se vaya a equivocar, ¿Me está entendiendo? Entonces, mire, le puse como 10 versiones del mismo versículo, pero quiero mostrar el pensamiento renovado, así, rapidito. Ya no tengo tiempo, pues, pero se lo muestro. En Filipenses aparece 4:8. Por lo demás, hermanos, ¿estás oyendo? Mira esta instrucción qué bonita. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. O sea, ahí se está renovando el pensamiento. Cuando nosotros nos enfocamos y procuramos que nuestros pensamientos no se salgan de esas 8 cosas, porque son 8, ya las contó. Mire, yo voy a decir la virtud que aparece aquí y usted cuente. Cuando yo diga lo verdadero, usted dice 1. Y cuando yo diga honesto, usted dice 2. Y así se me va a despertar también. Vamos a ver, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de confianza. 8 cosas, en eso pensar, en esas 8 cosas. Y el número 8, usted sabe que significa reinicio o renuevo. Reiniciar es renovar. El número 8 es reinicio. ¿Por qué es reinicio? Porque, por ejemplo, los 7 días de la semana comienzan el día domingo, el primer día. Y usted cuenta del 1 al sábado, son 7 días. Cuando llega al domingo, es el día 8, pero es el día 1. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso el número 8 es reinicio o nuevo comienzo o renuevo. Entonces, el pensamiento se va a renovar si procuramos nosotros, pues, por la ayuda del Espíritu Santo y por la disposición de nuestro corazón, en que nuestro pensamiento no se salga de esas 8 cosas. Ay, estoy pensando, hermano, en darle bocado al marido, quizás la hermana. ¿Estará ese pensamiento dentro de esos 8? ¿Estará en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro? ¿Está pensando en bolsear al marido porque no le ha dado para el gasto? Bueno, si no le ha dado, está bien, no, tampoco. ¿Está pensando en que este mes no va a diezmar porque tiene otro gasto? ¿Está pensando en que se va a tomar un mes sabático y no va a venir al culto? ¿Será que esos pensamientos están ahí? ¿Está pensando en desquitarse la que le hizo el hermano fulano? ¿Está pensando en hacerle la camita a alguien para que lo quiten en el trabajo? ¿Está pensando en levantarle un falso a alguien? ¿Está pensando en difamar a alguien en internet? O sea, todos esos pensamientos que no encajan en esto, hay que procurar desalojarlos. Y como enseñaba nuestro apóstol, llevar el pensamiento cautivo. O sea, esos malos pensamientos, amarrarlos y amarrarlos bien y llevarlos cautivos a la cruz de Cristo. Claro que lo estoy diciendo se oye fácil así teóricamente, va, pero ponerlo por obra no es fácil, no es tan fácil. Necesitamos tener determinación en las decisiones que tomamos. Y entonces aquí le pongo el esquemita que creo que se lo puse la otra vez, hablando de otro tema. Aquí platicamos de el renuevo de la mente. De Romanos 12:2 es el que habla de la renovación de la mente. Y le pongo aquí el pensamiento renovado según Filipenses 4:8. Cuando la palabra entra a nuestra mente, nos va a ir renovando. Y nuestro pensar va a ser en todo lo que es verdadero. Si algo es falso, no pensamos en eso. En todo lo honesto, en todo lo que es justo, en todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza. En eso pensamos, si la mente es renovada. Y yo me voy a quedar hasta ahí, pues, porque el tiempo nos avanzó, pero tengo otros versículos ahí hermosos que leerle y ya no nos da el tiempo. Pero hay un versículo donde el Señor dice: porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. El camino es donde uno anda, ¿verdad?
y va a andar por ese camino de acuerdo al pensamiento. El pensamiento nos lleva a tomar ciertos caminos. Por eso el Señor dice en ese versículo, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. O sea, la forma de andar, si es igual a la del mundo, es porque no hemos sido transformados, porque el pensamiento sigue siendo igual. Pero si ya el camino nuestro ya es el camino de Dios, los caminos de Dios, es porque ya el pensamiento va siendo como el pensamiento de Dios. Pero en ese mismo versículo, aquí se lo tengo que hacer, lo voy a leer de todas maneras, se lo estoy platicando. Ahí dice, miren, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos, como están de lejos, pues, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermano, pensar como Dios no está fácil, ¿va? Pero cuando la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque pensaba también como Dios, sentía como Dios. O sea, tenía los pensamientos de Dios en él. Entonces, mire, si nuestra mente se renueva, vamos a llegar a tener la mente de Cristo instalada en nosotros. Y la mente de Cristo todavía no son los pensamientos de Dios, sino que digamos que es como la mentalidad de Cristo, la mente renovada a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces la mente de Cristo instalada ya en nosotros, en nuestro cerebro, va a ser como la pista de aterrizaje para los pensamientos de Dios, que están bien altos, ¿verdad, hermano? Pero altísimos, altísimos. Y no van a llegar esos pensamientos a nosotros si la mente de Cristo no está instalada. Y por aquí tenía también ese versículo, déjeme ver por dónde se me quedó. Aquí está, miren. Porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor para poder enseñarlo? ¿Quién? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo, dice esta traducción. Otras Biblias dicen la mente de Cristo. La Reina Valera 60 no dice el pensamiento de Cristo, sino que dice la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros permitimos que entre a nuestro ser la mente de Cristo, lo cual va a suceder en la medida que se vaya renovando nuestro pensamiento. Si nosotros permitimos que se meta en nosotros el pensamiento de Cristo, entonces los pensamientos de Dios, que están tan altos como de aquí a los cielos, van a comenzar a bajar, a bajar, a bajar, y eso se llama revelación. Y vamos a poder nosotros entender muchas cosas que Dios nos enseña, y vamos nosotros también a través de esos pensamientos que bajan a comenzar realmente a ver las cosas como Dios las ve, a hacer cosas que solo Dios hace. Por ejemplo, solamente Dios perdona pecados tan feos, hermano, como un asesino, un violador, cosas así tan feas que nosotros humanamente no podemos hacerlo, solamente Dios. La Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios, y lo manifiesta de muchas formas, David, de muchas maneras. Una de las maneras en que David lo manifiesta es siendo un hombre de misericordia. Usted sabe cómo le mostró misericordia al hijo de su más grande enemigo, a Mefiboset. Pero no solo eso, sino que si usted ha leído la historia, cuando Absalón se levantó en contra de su propio padre, ¿va? Se levantó como rey y venía con un ejército hacia Jerusalén, David no quiso pelear con él, sino que se fue. Ya era un anciano, ¿va? Se fue con algunos de sus valientes. Y dice la Biblia que cuando iba subiendo la cuesta de los olivos, figura de Cristo, hermano, dice que iba descalzo David, caminando, iba descalzo y llorando. Y entonces dice que afuera del camino, un hombre llamado Simei le tiraba piedras y tierra y lo maldecía. Y le decía: este es el pago que te ha dado Dios por todo lo que le hiciste a la casa de Saúl, que fue el rey a quien Dios quitó para poner a David, ¿va? Este es el pago que Dios te ha dado. Y entonces dice la historia que uno de los valientes de David le dijo: ¿por qué maldice a mi señor el rey ese perro muerto? Deja que vaya y le corte la cabeza.
O sea, ese se estaba comportando con un pensamiento meramente humano, ¿va? Que amaba un hombre, un soldado que amaba a su rey y que lo respetaba y que no toleraba que le estuvieran faltando el respeto de esa manera. Pero David le dijo: ahí déjalo que me maldiga. Ahí déjalo que maldiga. Quizás Dios le ha dicho que me maldiga. Fíjense, hermano, el hombre conforme al corazón de Dios, sus pensamientos conforme al corazón de Dios. Y bueno, se fue al exilio David, ¿verdad? Para que no lo matara Absalón. Y mientras David está en el desierto, muere Absalón en la pelea, ¿verdad? En la guerra civil que se dio. Murió su hijo Absalón. Y cuando murió, David regresó a Jerusalén. Pues cuando regresó, dice la historia que el primero que lo fue a recibir, el tal Simei, el que lo iba maldiciendo mientras subía la cuesta de los olivos, llegó y se le arrodilló. Y otra vez le dijeron los valientes: no ha de morir este hombre. Lo querían matar, o sea, esos eran carniceros, hermano. Y les dijo David: ¿y todavía quieren más muerte? ¿Para qué queremos más muerte? Y dice la Biblia que ahí le prometió, le juró que no moriría, porque él se merecía la muerte. Pero le estoy diciendo pues que él mostró una compasión que solo Dios muestra, solamente Dios muestra. A nosotros nos cuesta, pero eso va a suceder cuando los pensamientos de Dios aterricen en nuestra mente, pero van a aterrizar si tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. De lo contrario, hermano, van a llegar los pensamientos del diablo, van a llegar pensamientos de iniquidad. Así dice el profeta Isaías en ese versículo, cuando dice que vuestros pensamientos no son mis pensamientos. En el contexto dice: deje el hombre impío sus pensamientos, no, deje el hombre impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces hay pensamientos de iniquidad, hay pensamientos de maldad, hay pensamientos malos, hermanos, feos, que solamente van a desaparecer si la mente nuestra es renovada. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí, pues ya estuvo las 2 horas 40, hermano Kike. Dejémoslo hasta ahí porque quería leer otros versículos muy lindos que están ahí, ¿va? La Reina Valera 60 dice: la mente de Cristo. Este versículo, mire, precioso. Váyase poniendo de pie, por favor. Póngase de pie mientras yo le leo, como algunos se tardan porque les duelen las rodillas para pararse. Yo aprovecho y le leo estos versículos. 1 Corintios 2:13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando, mire cómo lo dice Pablo, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Porque si nuestra mente es renovada y tenemos la mente de Cristo, nuestros pensamientos van a ser espirituales. Y si los pensamientos son espirituales, entonces nuestras palabras también van a ser espirituales. No vamos a hablar como un carnal o como un mundano, alguien que es meramente del mundo, pues, o terrenal, sino que vamos a hablar como espirituales. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero eso se va a dar en nuestra vida si la mente es renovada. Pero el hombre natural, la versión antigua de la Reina Valera 60, la versión del año 1909, no dice hombre natural, dice el hombre animal. El hombre natural o el hombre animal no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para eso es necedad y no las puede entender. O sea, su mente no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural es el que está sin Dios y sin esperanza, el que no ha recibido a Cristo. Usted y yo ya no somos hombre natural, usted ya no es mujer natural, hermana. Somos vivientes. Somos vivientes y somos espirituales. Necesitamos ser entes espirituales para poder de esa manera discernir lo que es del Espíritu. No se puede de otra forma. No se puede de otra forma. Entonces, cuando alguien está hablando palabras espirituales porque tiene pensamientos espirituales y lo oye un hombre natural, se burla, no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque no tiene la mente de Cristo instalada. No se le ha renovado su mente. No hay forma en que pueda entender lo que viene del Espíritu porque el hombre natural no lo acepta. No lo acepta. Definitivamente hay un montón de cosas que el hombre natural rechaza de la iglesia y que solo el espiritual la va a entender.
pero eso depende de la renovación de la mente. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermano, para que la mente nuestra sea renovada y de esa forma seamos transformados por dentro y que podamos discernir la voluntad de Dios y que podamos desadaptarnos completamente del mundo. Hablemos con el Señor por un momento. No sé cómo usted se siente de su mente, qué tan renovada siente su mente, o qué tan antigua siente su mente, sus pensamientos. No sé qué tan adaptado está su pensar al mundo, a lo terrenal, o qué tan adaptado está ya a lo espiritual. Si hay pensamientos de iniquidad, pensamientos malos, pensamientos impíos, pongámoslos hoy delante del Señor y digámosle: Señor, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, que haya un reinicio, en mi mentalidad, que haya un renuevo en mi forma de pensar, que haya un renuevo en mis pensamientos, en mi entendimiento, en mi forma de percibir las cosas. Dígaselo al Señor con todo su corazón, para que pueda haber un cambio completo en mi ser integral. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dígaselo con el corazón. Renuévame, Señor Jesús. Dígale: pon en mí tu corazón, pon en mí tus pensamientos, pon en mí tu mente, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Toda mi alma, mi mente, todo mi ser necesita más de ti. Padre bueno, que tu palabra, oh Dios, obre en cada uno de nosotros, y que conforme al kairos de tu palabra esta mañana, Señor eterno, nuestra mente sea renovada cada día más, que procuremos, oh Dios, cada día un renuevo en nuestros pensamientos, que con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos desalojar de nuestra mente todo pensamiento negativo, todo pensamiento inicuo, todo pensamiento impío, que tengamos la capacidad por el Espíritu Santo de llevarlo cautivo a la cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sella tu ley, oh Dios, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Despídenos en paz de este servicio y lleva con bien a cada uno hasta su hogar, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga.
presente ni lo porvenir.